¿Alguna vez te has sentido demasiado cómodo en tu vida, tan seguro de tus posesiones, que olvidaste lo que realmente importa? La antigua Laodicea era exactamente así, una metrópoli próspera, donde el dinero fluía abundantemente. Pero detrás de su aparente perfección, un mensaje divino revelaría una verdad dolorosa. Esta es la historia de la iglesia que recibió la advertencia más dura de Jesús en el libro del Apocalipsis. Prepárate para una reflexión profunda, donde exploramos la sabiduría de las Escrituras y las lecciones eternas que nos enseñan. Vamos juntos en este viaje de fe y aprendizaje. Póntete cómodo y escucha esta historia, aquí en virtud de en verso. La Odisea se alzaba imponente en el valle del río Lico, en la antigua región de Frigia, la actual Turquía, fundada por el rey Seleucida Antíoco I en el siglo III a.C. La ciudad recibió su nombre en honor a su esposa, Laodice. En el siglo I de nuestra era, cuando el apóstol Juan recibió la revelación divina, Laodicea ya se había convertido en uno de los centros comerciales más importantes de Asia Menor. Las caravanas llegaban diariamente por las bien pavimentadas carreteras, trayendo mercancías exóticas y llevando los productos por los cuales la Odisea era famosa. La ciudad no tenía fuente propia de agua, dependiendo de acueductos que traían agua de las fuentes termales de Hierápolis, situada a kilómetros de distancia. Cuando esta agua caliente llegaba a la Odisea, ya estaba tibia, ni refrescante como las aguas frías de Colosas, ni medicinal como las aguas calientes de Hierápolis. Simplemente era tibia, una característica que sería usada simbólicamente por Jesús en su mensaje a la iglesia local. El paisaje urbano estaba dominado por edificios suntuosos, un gran teatro, un estadio, baños públicos y templos dedicados a divinidades paganas. Allí también se encontraba una de las sinagogas más opulentas de la región, demostrando la influencia de la comunidad judía local, que prosperaba junto con el resto de la ciudad. Entre todas las ciudades de la provincia de Asia, la Odisea se destacaba por tres industrias principales que eran el pilar de su economía floreciente y fuente de gran orgullo para sus habitantes. Primero, la ciudad era conocida por su comercio bancario. Las casas de cambio de la Odisea eran famosas en todo el Imperio Romano, y muchos ciudadanos se enriquecieron con operaciones financieras. La ciudad era tan próspera que cuando un terremoto devastador afectó la región en el año 64 d.C., la Odisea rechazó la ayuda ofrecida por el emperador Nerón para la reconstrucción. Los laodicenses prefirieron usar sus propios recursos, demostrando su autosuficiencia y riqueza. En segundo lugar, la Odisea era célebre por su industria textil, especialmente por la producción de una lana negra especial, extraída de ovejas criadas en los valles circundantes. Esta lana era utilizada en la confección de mantos y vestimentas de lujo, que eran exportados por todo el Imperio Romano. En tercer lugar, la ciudad albergaba una renombrada escuela de medicina asociada con el templo de Asclepio, el dios griego de la curación. Allí se producía el famoso colirio de la Odisea, un ungüento oftálmico hecho con polvo frigio, utilizado para tratar diversas enfermedades oculares comunes en la región. Estos tres elementos, bancos, fábricas textiles y productos medicinales, estaban tan intrínsecamente ligados a la identidad de la ciudad que Jesús los utilizaría de manera metafórica en su mensaje a la iglesia local. Las semillas del cristianismo fueron plantadas en la Odisea probablemente durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el evangelio se expandió por toda la provincia de Asia. Aunque no hay evidencia de que Pablo haya visitado personalmente la Odisea, el apóstol menciona a la iglesia en su carta a los colosenses, demostrando su preocupación por los creyentes de esa ciudad. En la carta a los colosenses, Pablo escribe: «Quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea». Colosenses 2:1. Más adelante pide: «Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también lo sea en la iglesia de los laodicenses, y la que vino de la Odisea,
leedla también vosotros. Colosenses 4:16. Estos pasajes muestran que Pablo había escrito una carta a los laodicenses, que lamentablemente no fue preservada en las Escrituras. La iglesia en Laodicea probablemente se reunía en las casas de algunos de los creyentes más acomodados, como era común en el cristianismo primitivo. Situada en una ciudad próspera, la congregación estaba formada por personas de diferentes clases sociales, incluidos comerciantes, artesanos y posiblemente algunos banqueros y médicos. La abundancia material de la ciudad influyó inevitablemente en la iglesia, que gradualmente absorbió el espíritu de autoconfianza y comodidad que permeaba la Odisea. Con el paso de los años, mientras la ciudad prosperaba materialmente, la iglesia de la Odisea comenzó a mostrar señales de declive espiritual. A diferencia de otras iglesias mencionadas en el Apocalipsis, como Esmirna y Filadelfia, que enfrentaban persecución, o Pérgamo y Tiatira, que luchaban contra falsas doctrinas, la iglesia de la Odisea no enfrentaba amenazas externas significativas ni herejías internas graves. El problema de la Odisea era más sutil: la acomodación. Los creyentes se habían acostumbrado a su vida cómoda y próspera, y esto se reflejaba en su actitud espiritual. No había fervor en su adoración, ni dedicación intensa en su servicio. Tampoco había una completa negación de la fe, solo una religiosidad tibia e indiferente. La congregación seguía reuniéndose, manteniendo las formas exteriores del culto cristiano, pero sin el poder transformador del Espíritu Santo. El ambiente de prosperidad material había creado una falsa sensación de seguridad que enmascaraba su verdadera condición espiritual. Los laodicenses creían no necesitar nada, ni a nadie, ni siquiera a Dios. Esta actitud de autosuficiencia era precisamente lo opuesto a lo que Jesús había enseñado sobre la dependencia de Dios y la necesidad de una entrega total. Los laodicenses habían olvidado las palabras del Señor: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Hacia el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. Fue allí, en esa pequeña isla rocosa en el mar Egeo, donde Juan recibió la extraordinaria revelación que se convertiría en el último libro del Nuevo Testamento. En su visión, Juan vio al Cristo glorificado, quien le ordenó: lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 1:11. Estas 7 iglesias eran congregaciones reales en la provincia romana de Asia, formando una especie de circuito postal en forma de semicírculo, siendo la Odisea la última de la lista. Juan describió al Cristo glorificado como teniendo en su diestra 7 estrellas y caminando en medio de los 7 candelabros de oro. Apocalipsis 1:20. Las estrellas representaban a los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias, y los candelabros representaban las propias iglesias. Esta imagen demostraba que, a pesar de todas sus fallas, Cristo aún estaba presente entre sus iglesias, cuidándolas y conociendo íntimamente su verdadera condición. Para cada una de las 7 iglesias, Cristo tenía un mensaje específico que reflejaba la situación particular de cada congregación. Algunas recibieron elogios, otras advertencias y algunas aún una mezcla de ambos. Sin embargo, el mensaje para la Odisea fue el más severo de todos. Al ángel de la iglesia en la Odisea escribe: estas cosas dice el Amén, la testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Así comenzaba la carta de Cristo a la iglesia de la Odisea, transmitida por Juan. El mensaje comenzaba con una autodefinición de Cristo como el Amén, una expresión hebrea que significa verdaderamente o así sea
indicando su autoridad absoluta. También se identificaba como el testigo fiel y verdadero, en contraste con la infidelidad de los laodicenses, y como el principio de la creación de Dios, afirmando su rol como origen y Señor de toda la creación. A continuación, vino el diagnóstico devastador. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Esta analogía habría sido inmediatamente comprendida por los laodicenses. El agua que llegaba a la ciudad a través de los acueductos estaba tibia, habiendo perdido el calor medicinal de las fuentes termales de Hierápolis, pero sin la refrescante frialdad de las aguas de Colosas. Era un agua que no servía bien para ningún propósito, ni para curar, ni para refrescar. De la misma manera, la iglesia de la Odisea no era ni completamente dedicada a Cristo, caliente, ni totalmente opuesta a Él, fría. Su religiosidad tibia era más repulsiva para Cristo que un rechazo abierto, pues representaba indiferencia y falsedad. La carta continuaba con una exposición aún más contundente de la verdadera condición de la iglesia, porque dices, estoy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Los laodicenses estaban iludidos acerca de su verdadera condición espiritual. Viéndose como ricos y autosuficientes, reflejaban la prosperidad material de la ciudad, pensando que no necesitaban nada, ni siquiera a Dios. Esta actitud revelaba un profundo orgullo y una falsa seguridad basada en riquezas terrenales. La realidad, sin embargo, era drásticamente diferente a los ojos de Cristo, quien ve más allá de las apariencias. Los laodicenses eran desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Estos adjetivos formaban un contraste deliberado con las industrias por las cuales la Odisea era famosa. Se consideraban ricos debido a sus instituciones financieras, pero para Cristo eran espiritualmente pobres. Se enorgullecían de sus finas vestiduras de lana negra, pero estaban espiritualmente desnudos. Confiaban en su famoso colirio para tratar enfermedades oculares, pero eran espiritualmente ciegos, incapaces de ver su verdadera condición. Esta ilusión de autosuficiencia es un peligro constante para los creyentes de todas las épocas, especialmente en tiempos de prosperidad material, cuando las necesidades básicas son fácilmente cubiertas. Es fácil olvidar la dependencia de Dios y la necesidad de una vida espiritual vibrante. A pesar de la severa reprensión, la carta a la Odisea no terminaba en condena, sino en una invitación a la restauración. Jesús ofrecía un consejo que nuevamente hacía referencia a las industrias locales. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas para vestirte, a fin de que no sea manifiesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, a fin de que veas. Apocalipsis 3:18. En lugar del oro de los banqueros de la Odisea, que perece, Cristo ofrecía oro refinado por fuego. La fe genuina, probada y purificada por las pruebas, que tiene valor eterno. El apóstol Pedro escribió sobre esta misma fe, diciendo que es más preciosa que el oro perecedero, aunque probado por fuego. 1 Pedro 1:7. En lugar de las famosas vestiduras de lana negra, Jesús ofrecía vestiduras blancas, símbolos de la justicia de Cristo, que cubren la vergüenza del pecado humano. Estas vestiduras blancas aparecen varias veces en el Apocalipsis, representando la pureza y la redención de los santos. Apocalipsis 7:9, 19:8. Y en lugar del colirio de la Odisea, que solo trataba los ojos físicos, Cristo ofrecía un colirio espiritual que permitiría a los laodicenses ver su verdadera condición,
y las realidades espirituales que habían descuidado. Este es el don del discernimiento espiritual, concedido por el Espíritu Santo. Este consejo revela que, a pesar de toda su aparente riqueza, los laodicenses en realidad no poseían nada que pudiera satisfacer sus necesidades espirituales más profundas. Necesitaban volverse hacia Cristo, la única fuente verdadera de riqueza, cobertura y visión espiritual. En la continuación de la carta, Jesús reveló el motivo de su reprensión. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Esta declaración demostraba que a pesar de la severidad de sus palabras, el propósito de Cristo no era condenar a los laodicenses, sino restaurarlos. La reprensión no era señal de rechazo, sino de amor. Así como un padre amoroso disciplina a sus hijos para su bien, Cristo disciplinaba a la iglesia de la Odisea porque se preocupaba profundamente por ella. La disciplina divina siempre es un acto de amor, no de ira vengativa. El escritor de Hebreos explica: porque el Señor corrige al que ama y azota a todo hijo a quien recibe. Dios nos disciplina para nuestro provecho, a fin de que seamos partícipes de su santidad. Hebreos 12:6-10. La respuesta apropiada a la disciplina divina es el arrepentimiento sincero. Jesús llamó a los laodicenses a ser celosos. La palabra griega celeo indica un fervor ardiente, el opuesto exacto de la tibieza que caracterizaba su condición actual. En lugar de indiferencia, Cristo quería ver en ellos un deseo apasionado de restaurar su relación con Él. El arrepentimiento implica más que sentir remordimiento. Significa un cambio completo de mentalidad y dirección. Para los laodicenses, esto significaba abandonar su autosuficiencia ilusoria y volver a depender completamente de Cristo. Significaba reconocer su pobreza espiritual y buscar las verdaderas riquezas que solo Cristo podría ofrecer. La parte más conmovedora de la carta a la Odisea vino a continuación. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Este pasaje revela una verdad sorprendente. A pesar de la deplorable condición espiritual de la iglesia de la Odisea, Cristo no había abandonado a los creyentes. Al contrario, Él estaba cerca, tan cerca como alguien a la puerta de una casa llamando para entrar. La imagen de Jesús llamando a la puerta ya ha inspirado innumerables pinturas e interpretaciones a lo largo de 1900 los siglos. Lo que hace que esta escena sea particularmente poderosa es que revela tanto la iniciativa divina como el respeto de Cristo por la libertad humana. Jesús toma la iniciativa de acercarse y llamar, pero no fuerza su entrada. Él espera que alguien escuche su voz y voluntariamente abra la puerta. La invitación a cenar juntos tiene un significado profundo en la cultura del Medio Oriente, donde compartir una comida representa comunión íntima y amistad duradera. Jesús no solo ofrecía una visita casual, sino una restauración completa de la relación, una intimidad profunda con Él. Esta oferta estaba dirigida no solo a la iglesia en su conjunto, sino a cada individuo. Si alguno oye mi voz, incluso en una congregación tibia y autoengañada, Cristo reconocía que podría haber individuos receptivos a su llamado, dispuestos a abrir la puerta de su corazón para Él. La carta a la Odisea terminaba con una promesa extraordinaria. Al vencedor le daré sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Cada una de las 7 cartas a las iglesias de Asia incluía una promesa específica al vencedor. Para los laodicenses, la promesa era la más elevada de todas: compartir el trono de Cristo, participar en su reinado eterno. Esta promesa reforzaba el tema de la intimidad con Cristo, presentado en la imagen de la cena compartida. No solo Cristo entraría en la casa del creyente para una comida de comunión,
sino que también lo llevaría a su propio hogar celestial y compartiría con él su posición de autoridad. Sentarse en un trono representa autoridad, gobierno y dignidad real. Cristo prometía a los laodicenses que, si vencían su condición de tibieza y autosuficiencia, serían elevados a una posición de honor y gobierno espiritual con él. Lo más notable es que Jesús se presentaba como modelo para esta victoria, así como yo también vencí. Cristo enfrentó y venció tentaciones, sufrimiento y la propia muerte. Su resurrección y ascensión lo llevaron al trono celestial, a la derecha del Padre. Ahora, Él ofrecía a los creyentes la oportunidad de seguir el mismo camino de victoria. Esta promesa destacaba un principio fundamental del reino de Dios. El sufrimiento precede a la gloria. La cruz viene antes de la corona. Para los laodicenses, acostumbrados al confort y la prosperidad, este mensaje era un recordatorio necesario de que el verdadero discipulado implica sacrificio y perseverancia. Aunque la carta a la Odisea estaba dirigida a una iglesia histórica real del primer siglo, muchos intérpretes bíblicos a lo largo de los siglos han visto en ella también un significado profético más amplio, representando la condición de muchas iglesias en los últimos días, antes de la venida de Cristo. En la interpretación histórica de las 7 iglesias del Apocalipsis, la Odisea se asocia con frecuencia a la era final de la iglesia, marcada por prosperidad material, compromiso superficial con la fe e indiferencia espiritual, características evidentes en muchas partes del mundo cristiano moderno, especialmente en las sociedades prósperas. La tibieza espiritual y la autosuficiencia ilusoria que caracterizaban a la Odisea son tentaciones particularmente fuertes en épocas de abundancia material y libertad religiosa. Cuando los creyentes no enfrentan persecución o privación, es fácil caer en una práctica religiosa cómoda, pero sin poder, manteniendo las formas exteriores de la fe sin su sustancia interior. El mensaje profético de la carta a la Odisea es una advertencia para que la iglesia de todas las épocas, pero especialmente de los tiempos finales, se mantenga vigilante contra la tentación de la acomodación y el compromiso superficial. Es un llamado a una fe auténtica, apasionada y transformadora, incluso en medio del confort y la prosperidad. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio de la antigua Laodicea, en la moderna Turquía, han confirmado muchos de los detalles mencionados en las escrituras sobre la ciudad. Los restos de las antiguas estructuras urbanas, incluido el acueducto, el teatro, el estadio y las casas de baño, atestiguan la riqueza y el desarrollo de la ciudad en el primer siglo. El descubrimiento de antiguos talleres textiles e instalaciones para el procesamiento de lana confirma la importancia de la industria textil en la economía local. Hallazgos relacionados con la medicina, incluidos instrumentos quirúrgicos y recipientes que pudieron haber contenido medicamentos, corroboran la fama de la escuela médica de la Odisea y sus productos farmacéuticos. Particularmente interesante fue el descubrimiento de los restos del acueducto que traía agua de Hierápolis a la Odisea. Análisis del sistema hidráulico confirman que el agua recorría una distancia considerable antes de llegar a la ciudad, lo que seguramente afectaba su temperatura. Un detalle que da aún más fuerza a la metáfora usada por Jesús en su mensaje. Las ruinas de varios templos paganos encontrados en la ciudad atestiguan el ambiente religiosamente sincrético en el que vivían los cristianos de la Odisea. También se encontraron vestigios de lo que podría haber sido una de las primeras basílicas cristianas de la región, posiblemente construida en los siglos 3 o 4, mucho después de la época de la Carta del Apocalipsis, cuando los cristianos ya podían adorar en edificios públicos. Los artefactos descubiertos en la Odisea, monedas, joyas y utensilios domésticos de calidad superior, confirman el alto nivel de vida disfrutado por muchos de los habitantes de la ciudad, lo que hace comprensible cómo la prosperidad material pudo haber influido
en la actitud espiritual de la iglesia local. A pesar de toda su riqueza e importancia, la antigua Laodicea ya no existe como ciudad habitada. El lugar fue abandonado tras una serie de devastadores terremotos e invasiones a lo largo de los siglos. Aunque fue reconstruida varias veces después de calamidades anteriores, la ciudad, que una vez se jactó de su autosuficiencia hasta el punto de rechazar ayuda imperial para la reconstrucción, terminó sucumbiendo a las fuerzas de la naturaleza y la historia. Hoy, solo ruinas silenciosas marcan el lugar donde solía florecer una de las ciudades más prósperas de la Asia Menor. Este destino puede verse como una ilustración vívida de la transitoriedad de las riquezas y glorias terrenales, un tema recurrente en las Escrituras. Como Jesús enseñó, no acumuléis para vosotros tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones arromban y roban. Mateo 6:19. La gran ironía es que, mientras la ciudad física de la Odisea desapareció, la carta dirigida a su iglesia sobrevivió y sigue siendo relevante hasta hoy, siendo leída y estudiada por millones de cristianos en todo el mundo. Lo que permaneció no fueron los bancos, las fábricas textiles o las escuelas de medicina, sino el mensaje espiritual dirigido a una congregación que necesitaba despertar de su complacencia. Las palabras de Pedro resuenan con particular fuerza cuando contemplamos las ruinas de la Odisea. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos se desharán incendiados, y la tierra y las obras que en ella hay serán afectadas. 2 Pedro 3:10. Solo lo que tiene valor eterno, la palabra de Dios y las almas humanas, permanecerá. La historia de la iglesia en la Odisea sirve como un recordatorio poderoso de que la aparente prosperidad externa puede enmascarar una profunda pobreza espiritual. Sin embargo, también nos enseña que ningún estado de declive está más allá de la capacidad restauradora de Cristo. Para todos aquellos que abren la puerta al Cristo que llama, hay la esperanza de una nueva comunión con Él y la gloriosa promesa de compartir su trono en la eternidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el mensaje de la carta a la Odisea? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber lo que piensas. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal Virtude en Verso para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Vamos juntos a crecer espiritualmente y reflexionar sobre las lecciones eternas. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.